Bienvenidos a esta sección llamada Integrando la Integración. En esta ocasión vamos a revisar los puntos importantes de la integración de la Unión Europea. Por lo tanto, comenzaremos señalando qué es lo más importante de la integración de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica y política única entre 27 países europeos. La Unión Europea que conocemos hoy tiene su origen en varios tratados firmados tras la Segunda Guerra Mundial. Su primer paso consistió en impulsar la cooperación económica con la idea de que el comercio que se produce tuviera una interdependencia entre los países y que puedan reducir las posibilidades de conflictos. Por lo tanto, el resultado de esto se llegó a la Comunidad Económica Europea, creada en 1958, con el objetivo de aumentar la cooperación económica entre los 6 países integrantes que eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Desde entonces se han adherido otros países como el Reino Unido, el cual salió en el 2020, y se ha creado un enorme mercado único, el cual sigue avanzando hasta el día de hoy. Ahora bien, comenzamos con la integración económica. Los objetivos de la integración europea se basan que dentro de la integración económica también se haga una integración política, el cual se centra en varios aspectos, como lo es en el caso de objetivos claros y concretos que tengan un alcance a largo, corto y mediano plazo, para que así la Unión vaya madurando poco a poco. Uno de estos objetivos es también el construir marcos de entendimientos adecuados entre los países para que puedan favorecer ante todo en la paz y la prosperidad de todos los pueblos de Europa. También por eso se pensó que creando riquezas se daba la prosperidad de los pueblos y que esto limitaba las tentativas de nuevos conflictos. Esto también tiene como objetivos el poder construir paz entre las naciones y que la Unión Europea buscaba la integración para favorecer lazos comerciales y financieros entre sus integrantes y con esto realizar una dinámica comercial más profunda que pudiera revitalizar el flujo de bienes y servicios, incluyendo los factores de producción como el capital y el trabajo. Esto también traería como consecuencia la mayor movilidad de recursos y facilitar la utilización racional de estos para poder tener una mayor eficiencia en el aparato productivo del espacio geográfico de Europa. Por lo tanto, el mayor tamaño de los mercados produciría un proceso de integración, el cual permitiría el surgimiento de economías externas y de aglomeraciones, los cuales tendrían dentro de este proceso un crecimiento más profundo en la producción y en los factores claves para aportar a varias industrias como la aeronáutica. Entonces, a medida de que la integración va avanzando, la generación ideológica y política tenía que conjuntarse también. Por lo tanto, se trató de llegar a un mayor nivel de cohesión entre los pueblos europeos para consolidar una Europa fuerte dentro del terreno económico, social y político, para que a su vez así pudiera tener la capacidad de decidir y liderar los acontecimientos mundiales dentro del actual espectro de multipolaridad en el mundo,
y poder entrar en el terreno de las relaciones internacionales sin problema. Ahora bien, un factor importante es el sistema monetario europeo, el cual tiene y requirió plantear primeramente una estabilidad macroeconómica dentro de los países miembros, para que a su vez se pudiera conseguir dentro de esta un ámbito comunitario entre todos los países. Es decir, a mediano y a largo plazo los países iban a poder crear una moneda y una estabilidad monetaria para que ellos pudieran defenderse como unidad frente a los demás países. Y esto pues también estaría permitiendo un mayor intercambio de bienes y servicios, y este también podría ser fluido. Y esto también estaría acarreando lo que sería el surgimiento de un sector financiero más fuerte. Lo que ahora conocemos que la Unión Europea es uno de los factores económicos en el mundo más importantes. Por lo tanto, y más adelante, se consiguió una única moneda. Se consiguió una relativa madurez desde el punto de vista de sus objetivos que se habían planteado al inicio de esta comunidad. Y al llegar a la estabilidad macroeconómica necesaria para profundizar en estos niveles superiores de integración, fue preciso que algunas naciones comunitarias promovieran la creación de una unión monetaria dentro de la Unión Europea. Lo que acabo de mencionar, era necesario hacer una moneda única para que pudieran defenderse frente al sistema económico internacional. ¿Por qué? Porque ya no serían notables las economías por separado, sino ahora, al hacerse la integración, todos estos países, al ser una comunidad, se defenderían con una sola moneda, y por lo tanto se apertura no solamente una estabilidad económica comunitaria, sino también se permite lo que son los tratados, se permiten relaciones políticas, se permiten relaciones económicas y uniones con otros países u otras unidades. Por lo tanto, esto a partir de 1992 fue posible el hacer una sola unión monetaria, cuando los gobiernos centrales de los países miembros, después de un largo proceso, acordaron avanzar en lo que se denominó la Unión Monetaria Europea. Por lo tanto, aquí se creó un eurosistema, que una vez generadas las condiciones necesarias para el establecimiento de una unión monetaria, fue imperativa la creación de una moneda en común dentro del marco económico y legal de la Unión Europea, lo que más adelante conoceríamos como el euro. Por lo tanto, el euro se denominó la unidad monetaria que hizo las veces de una única moneda, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica de los países. Por eso antes existían las monedas, por ejemplo en España eran las pesetas, en Italia eran los florines, en Alemania los marcos, y en varios países se tuvo que dejar de lado esas monedas para adoptar todos el euro como una única moneda comunitaria. Por lo tanto, esto trajo como consecuencia que dentro de la Unión Europea, uno de los logros más importantes dentro de este proceso de integración, fue preciso ir más allá de los límites impuestos por una unidad monetaria, pues requería una armonización de las políticas también dentro de este sistema de integración. Por lo tanto, la percepción sobre la unión económica se hizo más clara, y la misma que junto con la unidad monetaria se propició más adelante hacer una fortaleza política,
en la medida de que el terreno estuviera suficientemente fuerte para poder representarse en el escenario internacional. Por lo tanto, luego de atravesar todo este proceso de construcción e integración, implicó un periodo donde Europa se convirtió en un espacio geopolítico integrado por algunos países miembros y que en un futuro debían de tener una cohesión económica más pronunciada, también social y política. Por lo tanto, esto nos lleva a un paso más cercano, que sería la Unión Europea y Latinoamérica. ¿Qué podríamos tener como claridad sobre este tema? Podemos diferenciar de manera esencial que el sistema de la Unión Europea es de los más importantes actualmente. Sin embargo, se entiende como un resultado de un proceso de integración diferenciado en el que interactúan distintos sistemas jurídicos allá en Europa. Y la clave se encuentra en que estos estados se han transferido a los órganos comunitarios. Es decir, todos los países en Europa han tenido que formar una unión no solamente económica, sino también política y jurídica, lo cual les permita tener la resolución de conflictos entre ellos, y más que conflictos, llegar a soluciones que puedan permitirles llegar a relaciones internacionales con otros países, no solo, como lo mencioné, el establecimiento de tratados, sino también el establecer ciertas relaciones económicas. Por lo tanto, el consentimiento legal y la unión de autoridades constitucionales de cada estado, desde ahí parte esta diferencia en Latinoamérica, pues si bien es cierto, para establecer las uniones aduaneras o mercados comunes, los órganos creados pueden tener un poder decisorio para decidir materias según sus competencias, que puedan hacer avanzar el proceso de integración sin que el régimen constitucional de cada estado deba intervenir en la creación de la normativa. Es por eso que no se viola la supremacía constitucional de cada país, no se viola su soberanía, simplemente se trata de llegar a un convenio. Por lo tanto, el sistema europeo, a pesar de sus imprecisiones y la proliferación de normas, hasta el día de hoy ha hecho que esas complejidades las puedan manejar, y ha funcionado y ha evolucionado y ha prosperado. Pero en América Latina ha sido un poco diferente, ya que si bien es cierto, no todos los países en América Latina mantenemos una unión en la cual podamos establecer una forma legal o jurídica de llegar a convenios. Esto debido a que nuestras economías son totalmente dispersas. No es la misma economía en el norte que en centro o en el sur. Por lo tanto, no se ha podido llegar, a pesar de que tengamos muchas convenciones, organizaciones, o simplemente que tengamos una corte jurídica. En Latinoamérica es un poco complicado que se pueda realizar una unión monetaria primeramente, y posteriormente el realizar instituciones gubernamentales comunitarias que puedan apoyarnos como unión frente al escenario internacional, lo cual estaría produciendo lo que ocurrió con Gran Bretaña en la Unión Europea. Eso nos lleva a el Brexit. El Brexit es la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, así como de la energía atómica,
el cual es un hecho histórico que merece toda la atención por ser la primera vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. Y no es un Estado cualquiera, sino que se trata de la sexta economía del mundo y la segunda de la Unión Europea, detrás de Alemania y por delante de Francia. ¿A qué nos puede llevar esta semejanza con lo que estaría pasando en Latinoamérica? Al no concordar las condiciones políticas y económicas de Gran Bretaña con los ideales de la Unión Europea, se ha tenido que tomar esa decisión de salir de la Unión. ¿Por qué? Porque, como bien se menciona, Gran Bretaña es una de las economías más importantes. Entonces, económicamente no le favorece en nada o en mucho el pertenecer a una unión, el cual no le beneficia si está dentro de ella. Le puede beneficiar estando fuera de ella. El poder establecer relaciones y estrechar relaciones políticas y económicas le puede favorecer más estando fuera. Por lo tanto, su característica distintiva de este proceso de salida ha sido el complementar plenamente las etapas de pasar a otra posterior más avanzada, consolidándola con bases reales. Y tal vez una de las diferencias fundamentales con nuestros procesos latinoamericanos es que sin concluir una etapa se procura pasar a otra, casi siempre más ambiciosa, solo por coincidencias ocasionales en las inspiraciones políticas y con el consecuente fracaso. Lo demostró la Unión Europea cuando intentó una constitución no suficientemente basada en la realidad, con su frustración resultante. Y esto da como resultado el referéndum del 23 de junio del 2016, donde a todos nos dio pie a ver cómo Gran Bretaña sale, y sobre todo establecido por su entonces primer ministro David Cameron, que había manifestado que su voluntad no era abandonar la Unión, sino reformarla desde dentro. Sin embargo, esto no podría ser tan bueno como lo menciono, ya que traería como consecuencia que estos procesos no se hayan terminado del todo. Simplemente es mejor terminar en su totalidad estos procesos de salida, verificar realmente si conviene o no estar dentro, porque esto estaría trayendo como consecuencia que en vez de estar fuera, dentro de la Unión Europea y ser más beneficiados estando dentro de la Unión Europea, le puede traer más consecuencias estando fuera. Por lo tanto, al haber tenido el Reino Unido como esencial punto, su salida de la Unión era beneficios para la economía y el empleo, entre otras razones. Esto también estaría permitiendo a los empresarios británicos el vender sus productos o prestar sus servicios a casi 500 millones de personas sin necesidad de gestionar la aplicación de 27 ordenamientos jurídicos diferentes. Aquí es un punto importante, el cual me gustaría ir concluyendo, que semeja a la respuesta del decir por qué Latinoamérica no ha podido tener una unión como Europa. Simplemente las situaciones jurídicas, al no compaginar con la Unión y con los ideales de la Unión, han tenido que cerciorarse que tienen que salir de ahí. ¿Por qué? Porque no les conviene, como bien se menciona, tener ellos trabajando a más personas, sosteniendo la Unión Europea, cuando simplemente ellos, estando fuera y siendo un país independiente de la comunidad, van a tener mejores beneficios que estando dentro. Lo semejaríamos aquí, en Latinoamérica. Si México fuera el sostén económico de toda una unión latinoamericana,
Y teniendo en cuenta las posibilidades de comercio, de tránsito, de moneda entre todos los países de Latinoamérica, podríamos revisar que no es algo benéfico para nosotros. ¿Por qué? Nos convendría ser para nuestra economía un país que establezca relaciones de comercio con algún país africano que haya tenido un alza en la producción de materiales de nucleares para aquí, para México. Nos puede convenir como país independiente de una comunidad, pero no nos convendría estando dentro de una comunidad, porque no todos los países, como por ejemplo Guatemala, Panamá, Colombia, mantienen a lo mejor instituciones que también verifiquen la misma materia nuclear que nosotros estaríamos queriendo establecer con África para que nos proporcione mercancías. Por lo tanto, a veces se puede poner en una balanza si es real o no el poder establecer una unión. ¿Por qué? Porque es difícil y en términos coloquiales podría decirse que es un albur saber si podemos o no establecer una relación con otros países. Simplemente es que como comunidad nos convendría una comunidad latinoamericana para poder establecer nuestras economías y fortalecerlas. Pero en cuestiones de comercio y también en cuestiones internas de desarrollo, nos convendría analizar y canalizar en qué tipo de relaciones o qué tipo de instituciones gubernamentales podemos favorecer como unidad. Por lo tanto, esto estaría beneficiando a evitar que más adelante, al establecer relaciones y establecer una comunidad, que más adelante se evite hacer una salida como lo está haciendo Gran Bretaña. Al final, la salida de Gran Bretaña ha hecho un poco de tropiezo en el desarrollo de la Unión Europea. Esto pues no le afecta tanto porque tiene todavía buenas economías como lo es Alemania o como lo es Francia. Sin embargo, en este proceso, Gran Bretaña debe de establecer las bases jurídicas y las mejores estrategias comerciales para poder demostrarle no solamente a la Unión Europea, sino al mundo entero, que este tipo de salida o este tipo de decisión va a traer buenos beneficios. Por lo que si más adelante llegara a decidirse que Gran Bretaña no pudo, estando fuera de la Comunidad Europea, pues se tendría como noción que convendría estar más como una unión. Sin embargo, como lo reitero, la Unión Europea tiene mejores beneficios, es una de las economías, más bien es una de las monedas más fuertes actualmente en todo el escenario internacional, y esto va a traer mejores resultados en todas las economías que pertenezcan. Por lo tanto, en mi punto personal, es muy bueno el mantener una comunidad por la situación de desarrollo interno y también por la situación de cooperación, porque no solamente es una cooperación interna como comunidad, sino también una cooperación que se puede realizar con el escenario internacional, y también se puede hacer la transmisión y transferencia de muchos aspectos tecnológicos que nos puedan beneficiar a nosotros, como lo es el desarrollo nuclear, el desarrollo ecológico o el manejo de muchas
situaciones como lo comercial, económico e incluso lo social. Por lo tanto, considero que el establecer una Unión Europea es algo muy bueno y es un ejemplo muy grande que nos pueden dar a todo el escenario internacional. Y probablemente más adelante el establecer una Unión Latinoamericana se ve difícil, pero se podría cumplir siempre y cuando se establezcan los elementos jurídicos y principalmente de cooperación que debamos establecer para hacer crecer nuestra economía. Les agradezco mucho y que tengan excelente tarde.